Muy buenas tardes, el día de hoy me encuentro con la doctora Claudia Ruth Zamora, abogada y especialista en Derecho Constitucional. El día de hoy nos acompaña para hablar sobre el tema de la corrupción dentro de las iglesias cristianas desde el ámbito legal o de leyes en Colombia. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son la reglamentación o las leyes del Estado colombiano para la creación de una iglesia cristiana? Bueno, inicialmente tendríamos que abarcar el tema desde el punto de vista de los derechos fundamentales, entre ellos está el de la libertad de cultos, que lo establece claramente la Constitución Política de Colombia, y ahí entraríamos a mirar el decreto 182 de 1995, el cual le da la potestad a las diferentes confesiones religiosas a constituirse con una personería jurídica que ampara el Estado, es decir, ellos tendrían que entrar a crear sus propios unos estatutos y la sede de donde van a funcionar y ceñirse a los parámetros establecidos en esta ley para que a través del Ministerio del Interior de la República de Colombia expidan una personería jurídica a cada una de estas confesiones religiosas. ¿Cuáles impedimentos podría poner el Estado o el Ministerio del Interior, siendo el ente que regula estas creaciones o estas solicitudes para la creación de iglesias? ¿Qué impedimentos podría presentar o poner el Estado para la creación de una institución religiosa? Pues básicamente que no se cumpla con los requisitos establecidos en el decreto antes mencionado, es decir, que no cumplan con las condiciones específicas de fundación, de estatutos, de cómo llevar su contabilidad, de cómo rendir sus propias cuentas. Si estas circunstancias no están claras, básicamente el estudio que hacen pues no le otorga la personería jurídica a la confesión religiosa. En Colombia han existido, se ha sabido de casos de corrupción, violación e incluso robos hacia ingresos o financieros a los congregados de dichas instituciones, y muchos de ellos quedan impunes ante la ciudadanía o ante la misma ley. ¿Por qué sucede este tipo de cosas o por qué quedan impunes? Básicamente porque cuando suceden los hechos no son denunciados ante la legislación colombiana y no se hace un seguimiento estricto por parte de la entidad que regula los permisos y las personerías jurídicas. Bastaría decir que una confesión religiosa que tenga su personería jurídica debería ser tan clara como demostrar la forma de procedencia de los recursos que ingresan, como demostrar que los estatutos bajo los cuales fue aprobada la personería jurídica cumplen en cada uno de sus ítems, o bastaría que las mismas personas que asisten y que forman parte de dichas iglesias denunciaran si no están de acuerdo con el proceder de quienes las administran o quienes están a cargo de las mismas. ¿Existe algún apartado en la Constitución, algún artículo que cobije a las víctimas que son vulneradas o que su fe es manipulada para este tipo de negocios o de fraudes financieros? Pues la Constitución no como tal, simplemente la Constitución permite que haya esa libertad de cultos y permite, bajo el artículo 189, emitir esa clase de personerías jurídicas. Esto sería aunado bajo la justicia penal, ¿sí? Cuando inician procesos de abuso de confianza, de estafa, y habría que enmarcarlo bajo ese parámetro, el parámetro penal, para entrar a demostrar que los dineros que se están incorporando a las iglesias pueden ser incluso lavados de activos, que es otro delito, corrupción, la misma estafa y el mismo abuso de confianza, pero deben ser denunciados por los fieles o las personas que asisten o quienes consideren que como ciudadanos están conociendo actos de corrupción. ¿Qué tipo de campañas preventivas o sí, campañas como para prevenir este tipo de corrupciones o tipos de robos le sugiere a los ciudadanos que deba hacerse, o al mismo Estado que hiciera en contra de este tipo? Pues yo creería que el Ministerio de Interior y Justicia deberían hacer campañas entregándole a la comunidad como los puntos más álgidos y críticos bajo los cuales podría entrarse a sancionar a un tipo de confesión religiosa de no cumplir con los parámetros de ley
Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación también tendría que hacer un trabajo, no solamente en el tema de lavado de activos, sino de víctimas, para poder enseñar a la gente cuáles son las conductas que están tipificadas en el Código Penal, que aunadas a la Constitución Política pueden entrar a denunciarse y a su vez amparar a las víctimas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir de una persona que de estos congregados en una institución ve el caso de corrupción o ve algún fraude, pueda denunciar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Inicialmente tendría que acercarse a la Fiscalía General de la Nación y hacer su denuncia como ciudadano colombiano en ejercicio, porque la misma Constitución nos da ese derecho a todos los colombianos, y es que quien conozca la comisión de un delito debe denunciarlo inmediatamente. Entonces, acudir a la Fiscalía, y la Fiscalía, dentro de las conductas denunciadas, al iniciar la investigación correspondiente, enmarcará el tipo penal correspondiente. Y al momento de hacer estas denuncias y de que se corrobore o tengan pruebas de que el líder espiritual o pastor de esta institución tiene casos de corrupción o fue el culpable, ¿qué tipo de penalización se le o cuál es el proceso para penalizar a esta persona? Eso depende de la clase de tipo penal en que se enmarque la conducta, porque si es lavado de activos y se comprueban las conductas, se demuestra que efectivamente se incurrió en lavar dinero, pues inicialmente se imputaría el cargo por lavado de activos, se haría una audiencia de control de garantía a esta persona, y en esa misma audiencia de control de garantía se le resolvería situación jurídica para pasar después a una audiencia de juzgamiento. Pero hay casos, como hemos visto, que han pasado, que no solamente es el tema de la corrupción, sino también de abusar de la fe de las personas, de las menores de edad, sobre todo de las mujeres, para cometer actos de violencia psicológica y sexual en contra de las personas, que ya sería otro tipo de delito que también habría que denunciar, y también seguiría el mismo procedimiento, pero con otro tipo de penalidad. Y una pregunta adicional, doctora. ¿La religión y la política legalmente está avalada por el Estado? O sea, es decir, los pastores o líderes espirituales tienen como esa legalización o esa legalidad para hacer, trabajar votos dentro de las instituciones religiosas. Pues la verdad no es una conducta muy típica que se pueda establecer en el ordenamiento jurídico legal colombiano. Lo que se sabe es que efectivamente hay movimientos políticos religiosos, pero que en la mayoría de los casos tratan de separar la fe de las circunstancias políticas. Sin embargo, cuando uno observa que hay elecciones, pues sabe que hay movimientos religiosos que tienen sus candidatos y efectivamente tienen su representación no solamente en el Congreso, en la Cámara, sino muchas veces en las altas cortes también. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su compañía y su información. Esto fue una entrevista más para la Sergio TV.